muchas gracias por el espacio, Ricardo. Si quieres, me autopresento y también mientras déjenme ponerle share eh, y voy pasando pantalla. Bueno, yo soy Magín Tello, este, soy originario de Veracruz, pero la verdad es que llevo acá en Puebla pues ya desde el 2005, 20 años acá, entonces pues ya he echado muchas raíces aquí en la ciudad. Y interesado, primera vez que contacto con la escuela creativa, la verdad no conocía a nadie, me llegó de rebote el documento fundacional y me llamó mucho la atención porque le decía a Ricardo que yo trabajo en una empresa que se llama Top Management México, que justamente hemos decidido trabajar bajo el esquema de sociocracia, bajo la circularidad, temas de gobernanzas que son pues colaborativas, socializantes, y me resonó mucho pues el documento fundacional que decía Ricardo. De inmediato creo que dije, estamos trabajando en cosas parecidas, similares, y a título personal, pues bueno, realmente aplicar una metodología así, pues significaría aplicarlo en toda nuestra vida, no solo en el trabajo, sino en la sociedad, en el vecindario, con nuestra familia. Entonces, ese es el momento que yo estoy atravesando actualmente. Estoy buscando incorporar toda esta forma de pensar, de organizarnos, pues en muchos ámbitos, no solamente en la oficina, ¿no? Entonces, dicho esto, pues de ahí viene este origen que me conecta con la escuela creativa, y yo creo que es muy bonito. Además, digo, de alguna manera en broma digo que estoy forzado a hacerlo en mi trabajo, porque pues ese es mi contrato, pero aquí es hacerlo por el gusto y porque de verdad creo en la sociocracia, en la holacracia, en la forma de organización de TIL, que les explicaré de eso hoy. Y creo que es muy potente esto para transformar la vida en sociedad. Así que bueno, pues es un poco, este, y bueno, pues ojalá en un tiempo corto nos conozcamos en persona. Y pues bueno, ese es un poquito mi intro. Evidentemente, si alguien tiene alguna pregunta o algo, a mí sí me gusta ir interrumpiendo las sesiones o las diapositivas y ahondar más, o a lo mejor si algo no lo explico muy bien, también quiero decirles que no soy experto. Tengo apenas 2 años trabajando con esto y me he equivocado un montón, y todavía sigo agarrándole al modo, pero el conocimiento que tengo se los comparto. Y bueno, pues yo creo que de aquí va a surgir algo muy, muy valioso. Bueno, pues, ¿qué es esto de la sociocracia? La introducción a la sociocracia, como todas las cracias que hemos escuchado, actualmente nos regimos, se supone que por una democracia, y que pues es una forma de gobierno, ¿no? Como nos lo enseñan en la escuela. Específicamente la palabra correcta sería una forma de hacer gobernanza. Y entender gobernanza, pues va más allá, no tiene que ver con ser político, ni de derecho, ni estudiar ciencias políticas, ni tener un puesto de gobierno. Hablar de gobernanza, pues será hablar de realmente qué hacemos con el poder, cómo hacemos que el poder esté al servicio de las necesidades que tengamos, ¿no? Entonces, hablar de eso, pues es empezarse a acostumbrar que nosotros vamos a manejar cierto poder, que a veces en los esquemas clásicos ese poder se reserva solo a algunas personas, pero lo que plantea la sociocracia es que ese poder esté repartido y funcionando de una manera muy especial. Así que hablar de sociocracia, pues tenemos que empezar con decirles cuál es el marco de este contenido que les voy a presentar, porque básicamente se sostiene en tres autores que les recomiendo mucho. Frédéric Laloux es francés. Este librito, que de hecho hay dos versiones, el libro académico, ya saben, con letrita chiquita y que escribe mucho, y hay una versión, este, ¿cómo se dice? Con imágenes, ¿no? Como, no animado, pero como con muchas imágenes, como para facilitar la lectura, ¿no? Es como tipo panfleto. Muy buen libro donde habla de la evolución de la humanidad sobre nuestras organizaciones. También el de Ted Rao y Jerry Koch González,
que este libro de Muchas voces, una canción es lo más parecido a, pues, como una Biblia o como una constitución política de algún país, porque viene ahí contenido muchas reglas, muchos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo la sociocracia, nos pone ejemplos y un montón de cosas. Y por último, perdón, y también tiene esta organización que se llama Sociocracy for All, que ellos le dicen SOFA o SOFA en español, y que tiene muchísimo contenido en internet que ustedes pueden consultar gratuito, ¿no? Y por último, Brian Robertson, que habla de holacracia, que también se parece mucho a la sociocracia, habla de cosas parecidas, habla de los holones y habla de cómo en la naturaleza, en el cuerpo humano, está presente ya esta forma de trabajo, esta forma de organizarnos. Entonces, son tres autores muy vigentes, actuales, que además teorizan y descubren cómo es que realmente ya la sociedad estamos yendo hacia allá, porque han cambiado mucho las reglas con el Internet, ha cambiado mucho la forma de pensar la modernidad. Entonces, pues los tres teóricos que son los que estudio y que estamos buscando hacer algo con eso para la oficina, son estos, ¿no? Algunos libros son más fáciles de encontrar, otros no, pero todos están en formato digital, todos los he encontrado en ese formato, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la definición de una sociocracia? Como les decía, es un sistema de gobernanza, esto es bien importante, y de toma de decisiones. Esto no es solo para las organizaciones de trabajo, sino que de hecho hay muchísimas organizaciones que son ONGs, organizaciones no gubernamentales o voluntariados que usan sociocracia. Em, ¿Qué promueve la sociocracia? La participación, la equidad entre los miembros y se basa en tomar decisiones con consentimiento en lugar de votaciones, ¿no? Típicamente nos vamos por ese camino que desde chiquitos nos enseñan. Pues lo que diga la mayoría va a estar bien, porque es el poder del pueblo, ¿no? Y entre más gente hable, pues va a estar bien. Pero em, hay algunos fallos en hacer eso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos realmente es el consentimiento, pero no es el consentimiento tampoco democrático, que parecería que es interminable, ¿no? Mucha gente me ha dicho, oye, imagínese que se va a perder mucho tiempo en que todo mundo piense lo mismo, ¿no? Y de hecho no busca eso la sociocracia, no plantea uniformidad, lo que plantea es que sea heterogéneo, pero el consentimiento va a tener ciertas reglas, ¿no? Em, no puedo entrar mucho a detalle, pero es bien importante el consentimiento, la palabra de consentimiento, porque lo que envuelve el consentimiento es uno, que las personas miembros de esta organización van a tener plena conciencia. No puedes dar consentimiento si no estás consciente, ¿no? Si no estás comunicado, si no estás implicado. Si en las reuniones tú solamente estás como nuestros diputados sentados esperando a ver cuándo votan a favor o en contra, ¿no? A veces ni hay consentimiento en eso. Por eso es muy potente, porque cuando los miembros se implican, cuando los miembros tienen el poder, cuando los miembros tienen conciencia de que su trabajo va a colaborar a algo más grande, es cuando realmente puede haber consentimiento, ¿no? Y bueno, hay una serie de reglas, hay una serie de prácticas para asegurar que no nos hagamos eh, pues un lío o reuniones interminables, o simplemente hablar por hablar, por hablar, por hablar y no llegar a la decisión, ¿no? Entonces, es muy potente, la verdad es que pues en muchos lugares del mundo ya se está haciendo. No sé, en México la verdad no he encontrado, este es el primer espacio en donde empiezo a conectar con personas que creo que están pensando así. Seguro hay, solamente pues no me he dado el tiempo de buscarlo o no hacen tanta bulla, ¿no? Como otras cosas. Pero bueno, más o menos, a grosso modo, eso es la sociocracia, eso es entenderíamos. Y quizás una trampa, pero en esta presentación ocupo mucho la democracia y ocupo mucho la jerarquía para explicar lo que no es la sociocracia, ¿no? Estoy haciendo el ejercicio contrario de decir, no somos esto, no somos esto, somos diferentes en esto que buscamos. Bueno, les decía que
Frédéric Laloux, este francés que habla del primer libro, él estudia y analiza cómo a través de la humanidad el poder se ha organizado de una manera diferente y todavía es vigente ese tipo de organizaciones. Chequen estos círculos, ¿no? Concéntricos. Empieza, voy a poner el puntero láser. Empieza aquí en el círculo del centro, ¿no? Los primeros pobladores del planeta se trabajaban bajo una cultura de trabajo rojo, de color rojo. Él lo categoriza así, ¿no? Agarra colores y dice, estaba el poder, había miedo, había caos, había recursos limitados, la gente ni sabía, el mundo no estaba explorado, había muchos mitos, muchos miedos, entonces empieza la autoridad de comando, ¿no? De tener el alfa, como algunas veces todavía dicen, ¿no? Como si fuéramos animales, ¿no? El alfa de la manada, la persona que empezaba pues a ser el más fuerte, era el que te aseguraba la supervivencia, ¿no? Entonces te convenía estar o formar parte de esa tribu, ¿no? Acá son la etapa de las tribus, los clanes, donde el trabajo se dividía a través de la fuerza, ¿no? La fuerza de trabajo, todavía decimos así en las empresas, el workforce, la fuerza de trabajo está ahí. Y debía haber alguien que dividiera el trabajo, ¿no? Cuando el alfa envejecía o cuando el alfa ya no podía o se enfermaba o lo que quisieras, ya no tenía fuerza, perdía todo el poder y llegaba otro alfa que tenía más poder, tenía más fuerza y entonces pues tomaba la posición, ¿no? Entonces netamente era una relación de poder ligado a la fuerza. Aquí surgen hasta nuestros días todavía estas, no sé si se alcanza a ver, pero dice pandillas, mafia y milicias tribales, em, que son también organizaciones bien vigentes hasta nuestro día, que están organizadas en torno al poder, pero de la fuerza, ¿no? Entonces, claro, ya son pues modernas, pero al final de cuentas sigue siendo esta misma cultura, la cultura roja, la cultura del poder, este, y de la fuerza, ¿no? De aquí sale también el ojo por ojo, diente por diente, donde la sensación de justicia viene por ahí. Entonces, pues al final de cuentas fue necesario y cumplió una función que era sobrevivir, básicamente, era sobrevivir, pero esa es una primera forma de verlo. Después vino una capa mucho más estructurada, que es la cultura ámbar o cultura amarilla. A mí me gusta mucho que le dicen ámbar, donde surgen las primeras instituciones, ¿no? Muchos sociólogos acá hablarán sobre esto, cómo fundamos la sociedad a través de esas instituciones, qué es la escuela pública, el gobierno, la religión o las iglesias más bien como instituciones que regulaban este uso de poder, ¿no? Entonces, son personas que concentraban pues ya realmente el poder y lo ejercían a través de ciertas reglas, a través también de ciertos códigos, lenguajes. Aquí empiezan a hacer la jerarquía ya realmente como la conocemos, ya no es solo un alfa, sino que además de la cabeza empieza a ver pues ya las relaciones jerárquicas verticales que conocemos, ¿no? Hay mucha mayor estabilidad, hay mucho mayor control. Esta es la época de los reyes, ¿no? Del reinado, en donde si tú vivías dentro del reinado, pues tenías cierta protección. Y esto da aquí surgen las naciones, ¿no? Una perspectiva de largo plazo, la nacionalidad o la patria, el patriotismo, ¿no? De pertenecer aquí, estás dentro de una ideología también, en donde hay reglas muy formales, ya muy establecidas, que ahora ya no están ligadas tanto a la fuerza, sino que ya están ligadas a otras cosas, ¿no? Ligadas a la espiritualidad, ligadas hacia la patria, ligadas hacia el conocimiento, empiezan a haber otros procesos, ¿no? Aquí todavía son muy uniformes, pues yo creo que de aquí todos conocemos todavía vigentes este tipo de instituciones, ¿no? Y esta forma de trabajo en cultura. Luego viene otra cultura que le dirá naranja, bien importante porque aquí empieza ya un poquito la época moderna, ¿no? Ya de la humanidad. De hecho, nos quedamos muchísimos siglos ahí en la cultura ámbar, pero en la cultura naranja ya empieza a hacerse más complejos. De hecho, se teoriza que por ahí de la revolución industrial, por ahí, algunos más dicen que es desde la imprenta, en fin, bueno, pues viene muy, muy llevado a
estos engranes, ¿no? Aquí ya da un giro de tuerca el ritmo de vida de la humanidad. ¿No? Ya no tenemos el ritmo de la noche y del día, sino que ya llevamos el ritmo de las máquinas. Y entonces surgen estas organizaciones también, universidades públicas, donde ya el conocimiento es tan vasto que ya no alcanza para que una persona estudie como antes, ¿no? Las cinco ciencias, y ahora ya te vas especializando a tener una carrera. Las corporaciones grandes también aquí surgen, las megacorporaciones, ¿no? El capitalismo realmente aquí empieza a tener mucha boga, donde empezamos a hablar de competencia, donde empezamos a hablar de puestos, de utilidad en el negocio, de metas de venta, de KPIs, cuando hablamos de innovar, de rendir cuentas, de tener un presupuesto, de tener una rendición de presupuesto, cuando surge la famosa meritocracia, ¿no? Muy criticada, pero que realmente pues surge como pues este sueño, ¿no? De que tú no solamente el poder, no solamente va a estar en los que ya lo ostentan en la cultura ámbar, sino que en la cultura naranja es si tú le echas las suficientes ganas, puedes llegar también a estar en esos círculos de poder. De nuevo la jerarquía, las altas esferas, pero tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces la cultura naranja también sigue existiendo, muchas empresas, muchas organizaciones siguen ahí. Y luego viene otra cultura que es la cultura verde, ¿no? Esta cultura verde que quizá es la más conocida, la más sexy además, porque es de la que hablan todo el mundo en LinkedIn, por ejemplo, de que el trabajo de tus sueños y tener equilibrio entre tu vida y el trabajo y la familia, y ahora vamos a pintarlo todo de verde, todo eco-friendly, todo eco por ser eco nada más, pero que pues de repente son todavía intentos de empezar a vivir y trabajar de otra manera, ¿no? Aquí en la cultura verde ya empieza a haber otras variables que nos empieza a gustar, que empezaron por ahí de los años finales de 90, 2000, donde se hablaba de las empresas que debes tener valores, ¿no? De que entonces tienes que ser consecuente con los valores, que va a haber un compromiso hacia la sociedad. Ahí empiezan las famosas empresas socialmente responsables, empresas familiarmente responsables, el Best Place to Work, todo esto que tiene que ver con un compromiso social, ¿no? Que hay un impacto y hay una relación, un vínculo con la sociedad, con las empresas. Ya no solamente es decir, si estás en el trabajo, solo pienses en el trabajo. Si estás en tu casa, no hables del trabajo, ¿no? Como si estuvieras disociado. Aquí realmente es más buscar pues ese equilibrio entre las partes interesadas. Es una cultura pues diferente, ya no tiene que ver la estrategia del CEO, del jefe, del director nacional o del dueño de la empresa, sino que que ponemos por arriba es la cultura, y está definida esa cultura y todo mundo contribuye a través de principios, valores, buenas prácticas a que esa cultura se haga realidad, ¿no? Aquí es cuando ya hablamos en términos de recursos humanos o de gestión del talento, hablamos de la famosísima cultura laboral, hablamos también de otras cosas como de pues ponerse la camiseta, ¿no? Por la causa y cosas así, pues estamos hablando como de este tipo de cultura verde, ¿no? En fin, último, abre la puerta a empoderar a las personas, ya no a través de la meritocracia, sino empoderarlas porque ya tienen el poder, ¿no? Eso es lo que realmente dice el empoderamiento. O sea, no necesitas que alguien te dé el go, el vamos, el sí hazlo, la anuencia, el permiso para hacerlo, sino que el empoderamiento es tú toma los medios de producción, tú toma los medios de socialización, tú toma las propuestas, tú participa, ¿no? Es cuando hablamos también de ser ciudadanos del mundo, ya no de una patria, de alguien que vive dentro de un lugar geográfico, sino que realmente ser globales. Y la verdad es muy bonita esta cultura. Hay ejemplos de empresas ya que están en esta, pues digamos, en este color de organización como Ben Jerry's, que es una marca de helados, la filosofía Lean, que es una forma de trabajo también muy instaurada en la industria. Los otros dos logos no sé de qué son, no tengo idea, no soy el autor de este circulito, pero realmente sí hay organizaciones que ya están dentro de esta cultura. Y por último viene la cultura TIL.
La cultura teal viene el nombre es este color turquesa, como turquesa en inglés, de ahí viene el nombre. Y aquí es donde está la sociocracia, ¿no? Hablar de sociocracia es llegar hasta este círculo en donde tiene otra forma y de hecho está bien interesante. Estas empresas, Morningstar, Patagonia y Burstorg, son tres ejemplos de realmente cómo se vería una empresa y, bueno, en el caso de Burstorg, una ONG que trabajaría con estos esquemas, ¿no? La cultura TIL, ¿cuáles son los postulados que tiene, ¿no? Habla mucho de organizaciones antifrágiles. No sé si alguien ha escuchado este término de la antifragilidad. Es todo un tema. En teoría sistémica tendríamos que hablarlo, pero básicamente son organizaciones que se adaptan, organizaciones que pueden, esta palabrita que se usa mucho de moda, que son resilientes, ¿no? Que pueden adaptarse, no es que sean débiles, pero tampoco son fuertes, sino que se adaptan y son antifrágiles. Es todo un rollo. Hay un propósito superior, superior incluso a la cultura misma de la organización. Eh, Pone la mirada en algo todavía más ambicioso, la cultura TIL, tiene que hablar mucho con la humanidad, mucho con el fin último de la sociedad. Aboga por distribuir la toma de decisiones, realmente distribuir el trabajo, desmonta totalmente, obviamente, la jerarquía, desmonta totalmente los puestos, ¿no? Este sueño de llegar a ser el director, el CEO, el gerente, el coordinador, el supervisor, desmonta totalmente eso y lo presenta de otra manera. O sea, sí es muy radical el cambiazo, el saltito entre verde y til es wow, es muchísimo, de verdad hay muchos cambios. Habla de la entereza, ¿no? De la integridad, habla de que uno mismo es un sistema terminado que además colabora con otras personas para un sistema nuevo. Entonces, ese concepto de globalidad, de completitud, que de eso habla mucho la holacracia, también lo incorpora. Teoriza también cómo el gerente es individual. El gerente no es un puesto al que llegas, sino que es un rol que estás haciendo muchas veces el tiempo dependiendo el trabajo que se necesita. Y por último, un concepto clave que es como nuestro cordón umbilical, es que es un propósito evolutivo. Usualmente las empresas, y lo voy a decir un poco exagerado, solo para fines pedagógicos o andragógicos, es que las empresas dicen, ¿no? Mi visión es ser la organización más grande en el mundo del mundial y tener la mayor cantidad de ventas o tener 1,000 trabajadores trabajando, pero realmente en TIL lo que cuestionan o lo que presentan más bien es que el propósito de por qué estamos dentro trabajando algunas personas haciendo organización va a ir evolucionando, porque las personas evolucionamos en nuestra vida. Entonces, si los miembros de esa organización van a evolucionar, la empresa o la organización va a evolucionar con ellos. ¿Y qué va a pasar? De vuelta, la organización o la empresa va a hacer crecer, va a hacer evolucionar, va a provocar que nosotros evolucionemos. Entonces es una relación dual, no, ya no es de arriba hacia abajo o lineal de uno a otro, sino que es bidireccional. Son las dos cosas están atadas y las dos cosas nos ayudan a un propósito evolutivo. Bien, eh, lo hice súper rápido, pero porque me interesa realmente hablar de sociocracia. Solo resumido un librito, está muy interesante de reorganización, de reorganizar, transformar las organizaciones, que es la cultura TIL, que es dentro de esta cultura que existe el tema de sociocracia, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, ¿por qué quisiéramos realmente cambiar la forma en que nos organizamos? ¿Por qué alguien quisiera cambiar las cosas, no? ¿Por qué la sociedad quisiera cambiar? Pues realmente, básicamente todos hemos visto que hay cosas que no funcionan con el sistema actual, ¿no? Hay cosas que se quedan al margen, hay temas que son vulnerables, hay
círculos enteros de personas o sectores enteros de nuestra sociedad que no están recibiendo lo que deberían, ¿no? Que los impuestos no están funcionando como se debería. Incluso si ustedes tienen un trabajo formal, seguro han notado cosas que podrían mejorarse y diario están viendo un montón de fallos, ¿no? Y realmente hay unos que los podemos nosotros resolver, subsanar, pero hay muchos fallos que vienen por el sistema mismo, ¿no? Porque la forma en cómo nos organizamos ya la excedimos, ya, ya el mejor director de la mejor empresa que te guste está excedido, simplemente porque ya vivimos en una forma diferente, ya no es como hace 50 años, ¿no? Sin embargo, seguimos organizándonos de la misma manera. Fíjense este dato. Esto es del libro de Holacracia, de Robertson. Él dice, las investigaciones demuestran que cada vez que una ciudad dobla su tamaño, la innovación o la productividad por habitante aumenta un 15%, más o menos, ¿no? Sin embargo, cuando las empresas se hacen más grandes, la innovación o la productividad por empleado generalmente desciende, ¿no? Entre más grande la empresa, más burocrática, más tardada. Parece un elefante que para mover una pata, ay, tengo que consultar, déjame preguntar, ¿no? Y luego para comunicar, se tarda de vuelta, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué las, las ciudades entre más grandes exigen más de nosotros como ciudadanos y tenemos que andar a las vivas? No sé si alguien aquí ha ido o vivido incluso en Ciudad de México o en Estado de México, saben la friega que es, ¿no? Llegar a tu trabajo, tienes que hacer la ruta, tienes que subirte al metro, estar bien así rápido, a ver, ¿en dónde te subes? ¿Dónde te bajas? ¿En dónde está el paradero? ¿Cómo buscas en Google Maps? Ya me perdí. Tienes que, ya viven en un ritmo, ¿no? Incluso me gusta hablar mucho de los chilangos porque ellos cuando vienen nos visitan dicen, ay, pues aquí en provincia, la vida es bien tranquila, ¿no? Aquí, se la viven bien relax, aquí no hay estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque vivir en Ciudad de México, que en una ciudad tan grande, tan monstruosa, exige que la gente innove, sea productivo, ¿no? Están como que en otro ritmo. Y lo mismo vamos a decir nosotros si vamos seguramente a poblaciones rurales. No vamos a decir, uy, acá parece todos los días que es domingo, ¿no? Acá todos desayunan y se toman su tiempo. De hecho, tú convocas algo y lo sabes, ¿no? Dices a las 6 y la gente a las 7 está llegando porque están en otro ciclo, en otra forma de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que las personas se coordinen, ¿no? ¿Cómo hay algo en ese secreto de la autoorganización de los ciudadanos realmente que eso podemos sacar provecho para nuestras organizaciones? Em, claro, no es perfecto, ¿no? Una ciudad grande tiene más problemas, pero sí hay, hay cosas que son valiosas que podemos aplicar a nuestras propias organizaciones que queramos, ¿no? Al final de cuentas, no hay un policía en este GIF que te pongo preguntando, oye, ¿para dónde vas? Ah, bueno, pásate por acá, ¿no? Son las personas que se autoorganizan. Esa es la magia que les quiero transmitir en esta diapositiva. El ser humano, por naturaleza, se autoorganiza, pero no de a gratis. Esa autoorganización está plagada en todos lados, en donde quieran ustedes, los ámbitos que trabajan, hay autoorganización, ¿no? Desde la homeostasis del cuerpo, las células se autoorganizan, no andan pidiéndole permiso al cerebro, ¿no? Ay, ya me corté, oye, ¿puedo coagular cerebro? No, van y ya empieza a coagular, ¿no? Ya detectaron y empiezan, ¿no? Oye, escuché un ruido raro. Oye, ¿quieres que preguntemos en Google si ya dilato la pupila y saco adrenalina? Porque estoy en mi casa solo y son las 11 de la noche. Por supuesto que no, el cuerpo ya está autoorganizado, tiene una forma de hacerlo, ¿no? También los ciudadanos se autoorganizan, también nuestras organizaciones se pueden autoorganizar. Pero ¿cómo queremos que las organizaciones se autoorganicen si tenemos ciertos entes que nos estorban, ¿no? El gerente, el supervisor, el director,
el dueño, tenemos que, no, buenísima idea, ¿sabes? Buenísima idea. Déjame llevarla al siguiente reunión de consejo, que es en un mes, y te aviso si tenemos presupuesto y autorización para hacerla, ¿no? Pero buenísima idea, qué bien, ¿no? Entonces ahí está el compañero Godín, pues con buenísimas ideas, pero realmente, pues a lo mejor la buenísima idea era para celebrar el 16, el 15 de septiembre, y va a estar autorizada el 15 de octubre, ¿no? Entonces ahí es donde realmente hay cosas que chocan, ¿no? Que chocan y que decimos, necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? Ese es el reto, cómo parecernos más a un ente como gran ciudad que a una gran empresa. Y suena paradójico, ¿no? No queremos parecernos a una gran empresa. De hecho, aquí en Top Management yo les digo mucho, no queremos parecernos a Volkswagen, porque ni es nuestro propósito, ni queremos trabajar como ellos. Claro, el éxito que tienen, pues muchos podemos pensar cómo lo obtienen, ¿no? Pero realmente para nosotros lo que entendemos por éxito es algo radicalmente diferente. Entonces, ¿qué necesitamos tomar de las grandes organizaciones? Eh, Hay cosas valiosas ahí. Afortunadamente, hay personas que se quebraron la cabeza, que investigaron, que estuvieron diciendo, pues sí, esto está pasando aquí, 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 y que generaron por eso estos modelos y que nos invitan, de hecho, en el modelo, la invitación es, mira, yo tengo esto, llevo décadas trabajándolo, te lo doy con la misión de que tú lo adaptes y lo hagas como quieras para la organización que necesitan, porque es evolutivo. En el momento en el que generamos un modelo, estamos matando la evolución, ¿no? Porque estamos diciendo que el modelo debe ser, pues un modelo debe ser siempre igual, un patrón. Pero realmente ellos lo que plantean es un modelo que es un punto de partida. Tómalo, hazlo como quieras, adáptalo, inspírate y genera tú lo que necesita la organización que estás haciendo, ¿no? Entonces, tiene demasiado margen de aplicación. Ya voy llegando a la parte que les quería explicar, ¿no? ¿Por qué creo que este modelo es valioso para la escuela creativa? Miren, esta diapositiva es de mi trabajo, realmente la tomé prestada porque es cuando explicamos, cuando alguien llega aquí a trabajar, les decimos, miren, nosotros típicamente éramos así hace 2 años. Entonces, estamos en el trabajo de volvernos así, circulares. Y acá es muy fácil, perdón, creo que ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Hay cosas en el chat, perdón, no había visto. Ya, no hay preguntas. Les decía, este, típicamente el que manda está aquí, ¿no? El que está a cargo está aquí. Él decide, él sabe, él es el sabio, él es el lobo, él es el alfa, y acá los que son afortunados y más o menos, más avispados, pues andan aquí, y después los que están aprendiendo están por acá, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí, y en circularidad, en trabajar en sociocracia, para nosotros, ¿cuál es el cargo máximo? Es esta estrellita, el propósito. Para nosotros, tiene sentido lo que hacemos todos los días solo por el propósito. La empresa Top Management tiene un propósito y las personas que trabajamos ahí, que es donde yo trabajo, ¿no? Las personas donde trabajamos ahí, tiene sentido nuestro trabajo por el propósito, no por el que está al mando, no por el CEO. Por supuesto que hubo uno, ¿no? De hecho, hay un dueño, al que puso el capital, el que metió su lana, el que hizo acciones, el que invitó a socios, el que inyectó y claro, estamos constituidos legalmente. Pero esa persona aún así está dentro de ese propósito. Entonces, la organización, ahorita que están haciendo la escuela creativa, pues cuando leí ese documento fundacional, yo leía y decía, es que acá hay un propósito, hay un deseo, ¿no? Ricardo agarró, tuvo un deseo y dijo, quiero materializarlo y lo tradujo en un propósito. Y ese propósito es el que nos ata a todos. Ese propósito es el que nos va a contener, no, nos va a dar una conducción y un sentido a estar dentro nosotros. Pero ya que estemos dentro,
digamos que fuimos invitados, ¿no? Fuimos invitados en la organización y empezamos a aparecer aquí. Y algunos hacen unas cosas y otros saben hacer otras cosas. A final de cuentas, lo que propondría el modelo es esas cosas que son tareas o acciones o responsabilidades van a estar organizadas de una manera que tengan un sentido y va a haber una interacción entre esas personas para que ayuden a contribuir al propósito. Porque a veces es tan vasto que podríamos perdernos y podríamos estar cumpliendo otro propósito de otra cosa, ¿no? Y nosotros confundir lo que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Por eso el propósito es bien importante, es lo primero, ¿no? Decimos un poco de broma. Cuando llega una persona y dice, quiero fundar una empresa, acá tengo 1 millón de pesos, quiero hacer una empresa. Lo primero que haría la empresa clásica es, ¿quién va a ser tu equipo? ¿No? Necesitas un gerente comercial, necesitas un gerente de operaciones, necesitas... Cuando hablamos nosotros en sociocracia, en circularidad, es, ok, tienes dinero, chido. Em, ¿Qué propósito? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Y eso es más difícil de delimitar. No es muy sencillo delimitar un propósito, porque es tan grande para atar los quehaceres de las personas que van a estar ahí, ¿no? Entonces, este es digamos, el esquema típico de cómo se vería una organización sociocrática a través de la circularidad. Como ven, aquí no hay puestos de gerentes, sin embargo, el hecho de estar dentro o fuera de un círculo significa algo. El hecho de ser azul o rojo significa algo también. Todo eso realmente, digamos que tienen ciertas pautas que ayudan a organizarnos mejor y estas flechas que ven y estos puntos significan también algo, ¿no? No son nada más de brayes, todo tiene un significado. Yo con gusto les comparto lo que he logrado mapear y echado a andar aquí en la empresa. No les había dicho, yo mi rol aquí en Top Management es el rol, yo soy el líder del círculo People, que es como recursos humanos para palabras más llanas, pero ese es el rol que yo llevo. Y otro círculo que llevo es el de Teal Top, que es básicamente cómo aterrizar la cultura TIL a todo el resto de los compañeros. O sea que yo estoy trabajando muchísimo y generando muchísimo para mis compañeros y digo, oigan, es que esto está genial, es como para compartirlo. Así que todo esto, perdón que estoy yendo súper rápido, pero es solo para dar como que la idea en general de cómo funcionaría, ¿no? A los que nos gustan más el texto, aquí les pongo una comparación, ¿no? El enfoque jerárquico, que es el clásico, busca controlar y predecir la conducta. De hecho, yo estudié psicología, díganmelo a mí, ese era como el precepto, controlar y predecir la conducta humana, ¿no? Em, Tiene un liderazgo que va versando entre la autocracia y la democracia, y ya saben los tipos de líderes y el estilo de liderazgo y lo que siempre nos dicen. Hay mucha autoridad y debe haber mucha autoridad y debe haber muchos puestos y debe haber, hasta el organigrama se imprime gigante y que todo el mundo vea y con fotos y luego a los 5 años tienes un relojito y a los 10 y ya saben, ¿no? Mucha autoridad, mucha propaganda, yo diría, de la jerarquía y de por qué la jerarquía es lo mejor del mundo mundial y todo esto se traduce en autoridad, ¿no? Y hay puestos de trabajo. Y me gusta esa imagen romántica, un día la voy a poner aquí de LinkedIn, donde ponen, mira, yo empecé siendo un almacenista y van poniendo sus tarjetas de presentación hacia arriba. Y está padre, ¿no? No, no, la verdad, soy un poco burlón, pero no es con el enemigo de, que, ay, pobre cuate, ¿no? Pues al final sí, sí, sí se esforzó, ¿no? Sin embargo, lo importante no es el puesto, lo importante es cómo esa persona evolucionó en esos puestos. Para nosotros eso es lo importante, no tener un puesto rimbombante o que en la puerta de tu oficina diga director de directores. Es la historia de la evolución de la persona y lo que dejó y está gestionando en esa organización. Eso es lo verdaderamente importante, no cómo se llama tu puesto, sino qué hiciste cuando pasaste en ese puesto, ¿no? Entonces, es algo mucho más humano. Y cuando hablamos de circularidad, por eso decíamos, empoderemos a las personas. ¿Por qué?
Porque las personas son las que realmente saben cómo se hace el negocio, son las que realmente viven los problemas día a día. Los que estén dando talleres son los que saben cuáles son los obstáculos para poder motivar a la gente, jalar a la gente, que tengan continuidad, negociar los espacios, los tiempos. O sea, ellos son los que están haciendo el trabajo, ellos son los que debían tener el poder de decisión, ¿no? La adaptación al trabajo, son esas personas. Hay un chiste que se los voy a decir súper rápido. Llega un nuevo dueño de una empresa, es una pizzería, y llega y dice, pues voy a ir a cocina y hoy me toca ir a ver y quiero conocer a la gente y quiero verla cómo trabaja. Y llega el cuate, se para, abre la pizzería, entra y empieza a ver a todo mundo que anda en el trajín, ¿no? Haciendo pizzas como locos, amasando, cobrando, tomando pedidos por teléfono. Y ve a un tipo en la esquina, recargado y con los brazos cruzados, y entonces pues no hace nada, y el cuate ahí recargado así. Pues llega el cuate, el dueño, y dice, no, pues no puedo permitir eso. Todo el mundo anda trabajando como locos y ese cuate rascándose la barriga. Entonces, estás despedido. Este, mm, a ver cuánto ganas. No, pues que 500 pesos semanales. Despedido, acá está, vete. Y vamos a trabajar solamente con la gente que es eficiente y productiva. Entonces todo el mundo voltea y ve que lo acaba de despedir y se quedan como en shock. Y y pues nadie le aplaude, todo el mundo dice, ¿y ahora? Y entonces voltea el dueño nuevo y les dice, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa, no? Les acabo de hacer un favor. Ese cuate era pues un parásito. Y le dice, bueno, jefe, es que él era el repartidor, ahora quién va a ir a repartir las pizzas, ¿no? Entonces, a veces eso pasa en la jerarquía. El que está hasta arriba ni se entera, ni sabe, está tan lejos de la realidad que tomamos decisiones y damos el poder a él que tome decisiones sobre nuestro trabajo. Em, Suena un poco rebelde, radical, sí, pero es solo para em, poner un poco en contraste esa falla en la jerarquía, ¿no? Y peor aún si lo combinas con nepotismo, porque pones a alguien arriba que no tiene ni idea y ya es una bomba, ¿no? Entonces, necesitamos devolver ese poder a donde se está generando el trabajo, porque si pones el poder ahí, vas a tener un mejor trabajo, ¿no? Una mejor forma de resolver el trabajo. Entonces, exige que haya liderazgo sociocrático. Hablamos mucho de temas de colaboración, em, y fíjate que incluso la sociocracia tiene matices de autocrático, ¿eh? De ser autocrático, porque llega un momento en el que alguien tiene que tomar una decisión por la responsabilidad que tiene en el círculo. No les quiero decir eh, que se parece a esto o al otro, es algo diferente la sociocracia, pero más o menos hacer este contraste entre lo que no es y a lo que se parece, más o menos nos ayuda a entender mentalmente en dónde está la sociocracia. Por supuesto, es muy alto en autonomía y aquí ya no hay puestos de trabajo. O sea, sí hay puestos porque por ley necesito generar un contrato y explicarle a la gente, ¿no? Incluso cuando presentamos la empresa, la gente dice, quiero hablar con tu jefe o quiero hablar con el director de México. Y no le podemos decir, ¿qué crees? Somos circulares y das de todo este speech. Pero básicamente no hay puestos, abandonamos los puestos de trabajo y hablamos más bien de roles de trabajo. La sociocracia es hablar de roles de trabajo. ¿Quién manda realmente? El trabajo mismo. El trabajo nos dicta qué hay que hacer. El propósito nos trae, nos une, nos ata a todos. Todos decimos, yo quiero contribuir a este propósito, estoy convencido de que este es el propósito que quiero para mi vida contribuir y hay trabajo que hacer, no se va a hacer por arte de magia. Pues ese trabajo nos da las bases de el mando, ¿no? Eh, y está basado en el rol, por eso lo pongo en amarillo, porque es el trabajo organizado a través de roles, no a través del que nos convocó, es decir, no a través de Ricardo, que él nos dijo, oigan, quiero hacer esto y lo lanzó, y ahora que él nos organice y ahora que él nos haga roles. Bueno, en cierta parte será una decisión
de nosotros si queremos adoptar esto, si nos conviene, eh, y vamos a crear ciertos roles, vamos a crear círculos, vamos a crear un montón de cosas que va a ayudar a que funcione, ¿no? A que el organismo tenga los sistemas como el cuerpo, ¿no? Tenemos sistema digestivo, tenemos sistema respiratorio, etcétera. Sí, vamos a crear sistemas, vamos a crear todo eso, pero al final de cuentas, en el día a día, el que va a mandar va a ser el trabajo a través de las reglas de la sociocracia. Entonces, no hay un jefe, no hay esa concepción de un alfa, de un líder, de un gerente, sino hay una concepción de personas empoderadas, proactivas, que tienen roles y que saben muy bien cómo ese rol contribuye al propósito. Suena muy fumado, te lo pongo en 10 puntos, cómo te doy una mirada y dejo tiempo para preguntas y con esta termino, pero ¿cómo se originaría en teoría una empresa así? O una organización o ONG. Yo digo empresa, pero bueno, ponle el adjetivo que quieras. Uno, se funda la organización con un propósito. Creo que ahí estamos, ¿no? Dos, ese propósito se delimita y se genera un primer círculo madre o círculo padre o como quieras decirle, pero un primer círculo, ¿no? Cada, ese círculo padre, como su nombre indica, o madre, va a tener círculos hijos, que bueno, tiene sentido, ¿no? Son los círculos básicos y cada círculo va a tomar un mandato para que va a servir para cumplir el propósito. Por eso te lo pongo en mayúscula mandato, porque ese propósito se va a traducir en mandatos, ¿no? Em, un círculo claro, aquí la operación clara, por ejemplo, son estos talleres, ¿no? El círculo, el hacer esta difusión, ese es el círculo primordial de la operación, ¿no? Ese es el que late. Entonces, ese debe tener un mandato. Ese mandato debe ser claro para todos. Pero va a haber otros círculos, seguramente va a haber un círculo de difusión, de propaganda, de marketing, de mercadotecnia, no sé cómo se le llama, de comunicación social, a veces le dicen, como sea, debe haber alguien, ¿no? Alguien que está trabajando en hacer los links, en hacer la agenda, alguien nos va a administrar, si va a haber dinero, alguien va a tener que administrar el dinero, etcétera, ¿no? Se van a crear esos círculos, pero van a tener ciertos mandatos basados en el propósito. Luego, cada círculo tendrá un mandato y cada mandato se traduce en responsabilidades específicas. Me gusta más el vocablo anglosajón, que es accountabilities, porque no solamente es la responsabilidad de lo que haces, también la responsabilidad de lo que no haces. Cuando tienes el accountability, si tú tienes esa accountability, si se hizo o no, es tu responsabilidad. No, no vale decir, ay, es que nadie hizo nada. Ajá, pero tú eras el responsable, tú tenías que hacer que se hiciera, ¿no? Era como, es un cambio ahí también de usar la proactividad. Las responsabilidades generan roles de trabajo en lugar de puestos. Muchas responsabilidades las vamos a juntar y decimos, ok, esta es la categoría del rol tallerista, esta es la categoría del rol administrador, esta es la categoría del rol animador, esta es la categoría del rol artista, no sé, porque no tenemos puestos. Las personas asumen varios roles. Y dependiendo del número de roles que ocupas, es claro la responsabilidad del tiempo que tienes, pero aquí en realidad no estás limitado a tener a fuerza que cumplir un puesto o una etiqueta, sino que vas a tomar roles y puedes a lo mejor tener un rol de mayor alcance, uno de menor alcance, puedes tomar incluso roles que no tienen que ver con el contenido por sí mismo del trabajo. Por ejemplo, pues yo no, yo tengo escaso de temas culturales que poder apoyar, pero sí de roles funcionales, de roles que ayudan a funcionar el sistema, ¿no? El círculo. Entonces, no me voy a meter muy teórico, pero los roles, la idea es que tú puedes tener más de un rol, los roles son temporales, no son para siempre.
La idea, de hecho, se invita a que tomes y heredes roles, que invites a más personas, porque evoluciona, ¿sabes? Ese es el propósito evolutivo. Uno evoluciona aprendiendo, no, no evoluciona siendo aprendido. O sea, em, no evolucionas cuando ya sabes algo, sino que evolucionas en el camino de irlo aprendiendo. Ese es como que el cambio también de acercamiento. Tú vas a tener muchos roles, cada rol obviamente tiene sus reglas, limitaciones, pero también cada rol va a tener su toma de decisión, su dominio, su campo específico sobre el que tiene dominio, y va a haber roles que digan, ok, mi dominio es que los talleres se hagan. Entonces, para cumplir eso, yo necesito todo el poder para que se hagan. Si no, no lo puedo cumplir, ¿no? Dame la responsabilidad, pero dame también el poder. Entonces, ahí es donde empieza a compartirse el poder, la autoridad, la toma de decisión y lo más importante, el consentimiento, porque los roles de trabajo, pues si tú eres consciente que lo tienes, pues se te va a exigir que hagas lo que el rol mismo dice, ¿no? No le exigimos a las personas, no damos puestos de trabajo a las personas, damos roles de trabajo a las personas, o más bien las personas asumen roles y em, esos roles son la medida o la unidad de trabajo, los roles, ¿no? Eh, como lo es en la vida misma. Yo tengo dos hijos, tengo mi rol como papá, tengo mi rol como compañero, tengo mi rol como líder de Círculo People, tengo mi rol como vecino, o sea, es como la vida misma, simplemente hazlo en el trabajo, ¿no? Bueno, estas personas participarán en sesiones o juntas de los círculos a los que pertenecen, porque los roles están dentro de los círculos, y entonces tomarán decisiones en los círculos, ¿sí? No vamos a ir a preguntarle a Ricardo, oye, ¿cómo ves? ¿En azul o en rosa? No, el círculo que se encarga del diseño y del editorial, y ese es el que va a decidir si es el azul o en rosa, ¿no? Las decisiones se toman en los círculos y no necesitamos todos saber todo. En la jerarquía sí. Hasta decimos, me pones en copia del correo, yo quiero estar en copia de todo. porque tienen la idea de que tienen que saber todo. Aquí no necesitas saber todo, simplemente saber qué círculo va a hacer qué cosa. Eso sí necesitas saber, porque si un día tú te topas con una barrera, con un obstáculo, necesitas saber a quién preguntarle, necesitas saber a quién pedirle ayuda, ¿sí? Entonces, somos como hormiguitas, trabajamos, barrera, ok, ¿la puedo saltar? No. ¿Sé con quién la puedo saltar? Sí. Empiezo alzo la mano y le digo, oigan, círculo de operación o círculo de finanzas, acá hay un tema, no lo puedo resolver, sesionemos, ¿no? Entonces, las decisiones se toman en los círculos a través del consentimiento, no a través de los votos, no a través de que el que mejor habla, no a través de que el mejor cae, no a través del que dijo, sí, yo voy, me aviento, denme el balón y yo lo hago. No, no, no. Es el consentimiento de los miembros, porque los miembros comparten roles, ¿no? Un rol puede estar repetido en varias personas, no solamente se cumple con una persona, ¿no? Seríamos, wow, dioses, ¿no? Sino que varias personas contribuyen con roles y de hecho estamos constantemente cambiando los roles. Es un arte hablar de eso sin que volverte loco porque luego tienes que andar cambiando como de cachucha de rol, pero lo vamos haciendo así, ¿no? Bueno, eh, y en fin último, cada círculo lo que va a pasar es que va a ir evolucionando, se va a volver más complejo y vamos a ir creando subcírculos, ¿no? Porque el trabajo se va haciendo cada vez más fino, como cada vez más potente. Entonces se empiezan a engendrar subcírculos, subcírculos, subcírculos pues no hay una limitación teórica, pero al final de cuentas depende qué tan ambicioso es el propósito, qué es lo que queremos lograr. Pero al final de cuentas pues es un modelo teórico em, que se plantea. Yo dije 10, pero son 8. Son 8 pautas generales de cómo generaría y es lo que les propongo. Y claro, esto lo sinteticé mucho, pero al final
las primeras sesiones son sesiones generadoras, donde empezamos a poner como que ese orden del propósito, los mandatos, las funciones, los roles, etcétera. Bueno, me comí mucho tiempo, perdonen, pero si tienen dudas, preguntas, igual entiendo que que se graba y después vendrá otra sesión de preguntas, este, pero mi intención ahora es ya platicarles de esto. Yo creo que la idea es pasarles micrófono a las personas que además están teniendo más participación activa con la escuela creativa, porque sí que necesitamos pronto ir viendo si este es el sistema y que ahora sí que cuáles son los recursos que tenemos, el conteo de cabezas que hay para pues para entender qué, qué, qué dibujo se va a hacer de este primer círculo madre. Y bueno, abro micrófono o paso palabra a quien guste, dejo de compartir. Y pues, si quieren, hacemos una ronda de reacciones, que es básicamente cada quien decir, pues, qué les pareció, y ahí aprovechamos si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué les parece? Genial, pues casi nunca me gusta ser el primero en interrumpir para ver quién más tiene chance, pero ahorita no sé cómo andan los demás compañeros. Y antes de comenzar, me gustaría aprovechar que llegamos al número de 7. Yo pensé que solo íbamos a estar nosotros dos, Magín, pero qué Genial. chido que se conectaron más personas. Me gustaría solicitar antes de ver las preguntas, si todos pudieran poner su video, salir su carita para que hagamos una captura de pantalla, como Genial, ven. sí. Y mientras tanto, pues fabuloso, Magín, qué chido contar contigo. Ahí Gracias, está gracias. Lalo, Recíproco. Lalo. Gaby, si puedes conectar tu cámara, Edwin, Laura, Sergio, bueno, creo que Edwin no tiene, ah, sí, Checo, ahí está, Para la Gaby foto. Lara, para la foto, sonrisa para la foto. A lo mejor se están peinando, qué sé yo, los agarras en curva, hubieras avisado. Pues ya estoy avisando, ya perdimos a Lalo. Creo que Edwin no tiene cámara, pero bueno, ahí se ve la imagen que tiene Gaby para no dejar mucho tiempo. Y, y- ah, muy bien, las paso después. Gracias. Otra. Sí, Edwin dice que no tiene cámara, pero ahí quedó. Gracias, chicos y chicas, por prender su camarita. Pues ahora sí, Magín, muchas gracias. Qué chida explicación y creo que aprovechaste el tiempo fabuloso. Ese es un defecto que yo tengo, pero qué chido que tú no lo tienes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, compañeros? No, Hola, todo buenas súper tardes. bien. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, nada, bueno, lo que sí me causa ruido, bueno, la palabra poder o mandato. No sé si está bien el término poder es del verbo poder, tú puedes, yo puedo, o el que tiene más poder, empoderamiento. O, Eh, esa es mi sí, duda. sí, exacto. Lo segundo, poder, poder real, poder, poder de decisión, poder de ejercer, de tomar una decisión, ¿no? De decir, esta es la decisión que se va a hacer. El énfasis aquí importante es que ese poder se basa en el consentimiento, no es como el clásico poder autocrático, de que pues el que tiene la investidura es el que decide, ¿no? Mandato también así viene el vocablo, es de hecho la traducción que viene de SOFA, de Sociocracy for All, así lo encontramos en los libros, este, y ese mandato lo da el propósito, no lo da como un rey, ¿no? Que ahí decíamos mandato, ¿no? El rey, tengo el mandato del rey, ahí decíamos, pero realmente no es el mandato de una persona, sino el mandato del propósito mismo. Entonces, pues es un concepto, sí, que se usaba antes, pero aquí tiene un significado diferente al común.
¿no? Al que comúnmente ocupamos. Y hay muchas palabritas así, no hablé hoy de tensiones, pero también esa palabra tensión tiene un significado bien diferente en sociocracia, ¿no? No es como el vocablo normal que usamos. No, gracias por la aclaración, muchas gracias. Claro, Oye, yo a mí me gustaría, bueno, muchísimas gracias, mi estimado. Este, gracias. disculpen, estamos de salida, pero eh, oye, me gustaría preguntar, no sé si sea mucha descripción, pero si pudieras, pues justo, ¿no? Así como hacernos una breve descripción de cómo funciona el proceso del consenso. Fíjate Ok, que eso me llamó mucho la buenísimo. atención. Está muy Sí, interesante y pues justo, ¿no? Sí me parece como una cosa, peculiar la cosa del consenso, ¿no? O sea, claro. entiendo esta parte o sea, de que es vamos a decirlo así, el objetivo, ¿no? El que se audita de alguna forma, ¿no? El que se busca consensuar, pero bueno, no. Más bien la pregunta justo, ¿no? ¿Cómo sucede, digamos, el proceso? ¿Hay alguna clase como Sí, de dinámica, mecánica específica, algunos pasos, o cómo es el sí. proceso? Sí, sí, buenísima pregunta. Te lo voy a tratar de resumir muchísimo. Te lo pongo con un ejemplo que apenas hicimos en la empresa donde trabajo, y específicamente el tema que necesitamos ahí tener un consenso. Convocamos unas elecciones, que también es otra forma, pero bueno, viene mucho al caso. Te platico bien rápido el contexto. Una compañera se va de permiso de maternidad, se va ahora en octubre, y ella es la líder del círculo comercial, ¿no? Entonces, surge una necesidad, porque mientras ella no esté, alguien tiene que seguir cumpliendo sus roles, ¿no? Sus accountability, sus responsabilidades. Entonces, típicamente, la decisión tendría que ser de ella, ¿no? Decir, bueno, pues ella se va, ella tiene que decidir a quién dejar a cargo, ¿no? Es lo que haríamos normalmente. Sin embargo, aquí es otra forma en cómo se toma la decisión. Y sí, un poquito adelantando tu pregunta de si hay algunas pautas o unos pasos a seguir, sí los hay. De hecho, el libro Muchas voces, una canción habla de tarjetas, incluso de cómo está estructurada la toma de la conversación, ¿no? Cuáles son los pasos, etcétera. Esta elección que te platico, em, seguimos esos pasos, ¿no? Básicamente, ella convocó una reunión y dijo, bueno, miren, acá hay una realidad que tenemos, ¿no? Yo me voy a ir unos meses, necesito que alguien esté aquí fungiendo lo que yo hacía. Entonces ella dice, bueno, yo me voy, y necesito a alguien del círculo, de este círculo, que tome esto, pero en lugar de yo decidirlo, lo que nos dice el método es, vamos a subirlo al círculo, a plantearlo, decir cuáles son las necesidades, y ya el círculo me va a dar la respuesta de qué decisión tomar. Básicamente, para que haya un consenso debe haber una propuesta primero en la mesa. No se hace un consenso nada más sobre de qué les parecería que hagamos esto, ¿no? Y muy improvisado. No, para alcanzar el consenso, primero debe haber una propuesta en la mesa. Y mi compañera agarró y dijo, bueno, yo necesito a alguien que esté, pero necesitamos que haya ciertas cualidades. Entonces empezamos hablando de las cualidades de la persona que tomara ese puesto. Enlistamos las cualidades, todo el mundo empezó a hablar, todo el mundo dijo, miren, para ser comercial tienes que hacer esto, hablar bien, hablar con las personas, tener carisma, empezó así a enlistar cualidades. Luego hicimos una ronda donde dijimos, bueno, quiénes tú nominas que tengan estas cualidades dentro del círculo de trabajo? Entonces empezaron a salir los nombres, ¿no? Después de eso, dijimos, bueno, ya que vimos hay personas nominadas, ¿qué opinan las personas que fueron nominadas? Y a quiénes nominan ellos también, ¿no? De ahí, mi compañera obtuvo un montón de información, nada más con esas dos preguntas, de qué debería ser las cualidades y quiénes tienen esas cualidades. No te imaginas, fue como una hora
de muy buena información que ella obtuvo, decir, ah, mira, yo creía que conocía a las personas, pero me di cuenta de otras cosas que yo no veía, ¿no? O yo ni sabía. Entonces, em, ella obtuvo muchos datos del mismo círculo y cada quien dijo nombres diferentes, ¿no? Al final, ¿cómo rematamos esa forma de trabajo? Em, Ella llegó con una propuesta y dijo, yo creo que la persona idónea para esta era esta persona. Sin embargo, con todo lo que me han dicho, creo que es esta persona. Quiero cambiar mi propuesta y esta creo que es la persona correcta. Y como yo tengo el mandato, dijo ella, como yo tengo el mandato de asegurar la labor comercial y tomando en cuenta todo lo que dijeron, tomó ella la decisión de establecer que fuera X persona. Al final hizo una ronda de verificación y dijo, ¿qué opinan todos? Ahí es donde todo mundo solo tenía dos opciones, dar el consentimiento o dar una objeción. Y son buenísimas las objeciones, son muy útiles. Solo hubo una objeción y si hubiera sido democrático, habríamos dicho, ah, bueno, pues uno no está de acuerdo, los demás de acuerdo, chido, bye. Pero ¿qué pasa ahí? Vamos más allá. Esa persona que dijo la objeción hizo ver en ella, le dijo, oye, pero ¿qué crees? Esa persona no habla inglés como tú y necesitamos que hable inglés. Y era brutal esa objeción, ¿no? Por ese modo de que aprende inglés en 3 semanas. Entonces, ¿qué pasó? Volvió a cambiar la propuesta de mi compañera y dijo, bueno, solo tengo una responsabilidad donde ocupo inglés y tengo 12 responsabilidades donde no ocupo. Entonces, transformó su propuesta, gracias a esa objeción, agarró esa función, se la dio a otra persona que habla muy bien inglés, pero que no puede con todo ese paquete que ella lleva, y entonces volvió a modificar su forma de decidir, ¿no? Al final la decisión fue suya, netamente, ¿no? Sin embargo, el proceso de la toma de decisión estuvo plagado de circularidad, tuvo objeciones, tuvo retroalimentaciones, em, se ejerció el poder, porque al final se tenía que ejercer el poder, se tiene que tomar la decisión. Sin embargo, el método en cómo se llega es bien diferente a otra cosa que yo haya visto, ¿no? Incluso se eleva, no solo es consejos, sino realmente es una toma consciente de rol en esa reunión. Espero no enmarañar mucho, pero es un poco para poner un ejemplo de cómo funciona esto. Y como su nombre lo indica, sociocracia necesita socializar. Y para socializar necesitas hablar, ¿no? Entonces, entre más objeciones hay, mejor. Entre más tensiones hay, mejor. Porque ese es como que con lo que puedes trabajar. Cuando la gente no tiene objeciones, cuando la gente no tiene nada que decir, cuando la gente dice, pues lo que tú digas va a estar bien, ahí nos perdimos muchísimo de los miembros del grupo. Entonces, esta es un poquito la forma en cómo se da o no el consentimiento. Y para cerrar esta historia, esa persona que objetó, cuando le dijo mi compañera, mira, le voy a dar este cambio, ¿estás tranquilo y crees que se va a poder cumplir el propósito? Esa persona dijo, sí, ese ajuste pequeñito creo que es lo que se hacía falta para que realmente la persona que va a estar en tu ausencia pueda ayudar a cumplir el mandato y el propósito, ¿no? Em, y entonces ya la objeción se procesó, se modificó la propuesta y digamos que ya quedó final, ¿no? Importantísimo para ella tener el consentimiento de todos porque todos contribuyen a que ella tome la decisión, ¿no? Sí, y fue muy interesante porque la decisión y original de ella no fue la misma que la decisión final, ¿no? Este, pero bueno, es un poquito como el resumen de cómo funciona este tipo de consentimiento. Órale, muchas gracias. Sí, está.
Está muy chido, me diste una iluminación, una aclaración muy puntual. Muchísimas gracias. Genial. Gracias, Lalo. A ¿Al- ti. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí? Bueno, que pues seguro habrá más, pero pero bueno, yo con gusto, de verdad, me costó muchísimo trabajo resumirlo tanto. No quisiera sobresimplificarlo. Y bueno, lo que les decía al principio, tampoco soy experto, pero creo que en el camino vamos. Y lo más importante es que si esto es de interés, de verdad cuentan con la parte que yo quiero dar a este grupo es acompañarlos, platicarles cómo, métodos que hacemos, qué hacemos, cómo hacer este andamio ahora que se está construyendo la organización y ayudar pues a poner este método a función de nosotros, ¿no? A lo que queramos nosotros hacer con la escuela creativa. De verdad que yo veo que se puede hacer muchísimo y puede ser un método novedoso, muy potente, muy potente. Em, no se imaginan la rapidez con la que se trabaja con este modelo. Es muy rápido, es ágil, pero ágil, 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 es rapidísimo. Entonces, si son muy inquietos mentalmente como yo y como que no les gusta el status quo de siempre lo mismo, creo que este método se los recomiendo porque de verdad que es de rápido, no es de tanto choro, es de pasar a la acción, es de hacer las cosas. Entonces, bueno, a mí me gusta. Y pues gracias a Ricardo por conjurarnos hoy y en la escuela creativa. Así que, pues yo sigo atento y si quieren que hagamos una segunda vuelta de esta plática o abrimos otra, también con mucho gusto, cuenta conmigo. Genial, muchas gracias, Magín. Eh, yo por ahora no tengo preguntas, como que ahorita lo comprendo bien, tal como nos lo expusiste, creo que fue muy claro. Sí me gustaría también que hubiera más compañeros y compañeras que se fueran involucrando. Lo bueno es que lo grabamos para que también se las pasemos y ya les mandaremos el video para que lo puedan ir viendo. Creo que Benicio también, que tiene mucha experiencia en los procesos organizativos, nos podría dar como una luz, ¿no? Y quizás podría hacer preguntas, quizás creo que es la persona que también podría presentar bastantes objeciones para que podamos evolucionar la dinámica. De momento, yo estoy muy contento. Muchas gracias por la presentación y por involucrarnos en esto. De mi parte, creo que es una opción ideal para la organización de la escuela creativa. Y creo que amplía demasiado las propuestas que ya estaban también en pues, como que en el proyecto escrito. Entonces, creo que esto es una mejor propuesta que por mi parte sin duda desecho la anterior y me voy apropiando de esta nueva. Había visto unas cosillas nada más acerca de la gobernanza, circular. No había no me era familiar el término de sociocracia, pero había escuchado, había visto por ahí algunas cosas acerca de la gobernanza circular que me gustaría también ir platicando más contigo más adelante. Creo que, pues tú, aunque digas que no eres experto, creo que eres el más empapado de todos en este sentido. Se nota demasiado en tu presentación, entonces creo que sí nos podrías guiar, ¿no? Solo que pues pienso que el paso uno sería ver cómo encontramos el consentimiento para que... Ah, miren, tiene ahí, Laura hizo un comentario, a ver si ahorita lo podemos rescatar. em, pero se me ocurre que el paso uno sería encontrar el consentimiento de cómo organizamos nuestro consentimiento para decir, ok, estas son las objeciones para tomar el modelo de organización sociocrático y ver si podemos salvar esas objeciones y decir, ok, no es el modelo apropiado o sí es el modelo apropiado. Voy a ver el comentario de Laura para no desestimarlo ahorita que ya se está yendo.
Me quedó muy claro esta analogía con las partes del cuerpo y de los roles. Me refiero a los sistemas de cómo funciona nuestro organismo. Me quedó claro con esta analogía. Ah, perfecto. Que te vaya muy bien, Laura. Gracias por tu tiempo. Eh, y pues no sé cómo proponer esa dinámica, ese paso para encontrar el consentimiento de los compañeros que conformamos la escuela creativa y decir, va, vamos a tomar el modelo sociocrático como organización y pues después ya dar el paso uno, ¿no? Comenzar a dibujar nuestros circulitos o algo por el estilo. Creo que se me ocurren un montón de cosas. Yo he dedicado un buen rato de mi vida a trabajar con equipos. Lo dejé de hacer un tiempo porque de repente como que empecé a tener mis propias objeciones. No estudié psicología, pero he trabajado ya de forma empírica pues, casi 15 años entrenando equipos de trabajo, entrenando líderes, entrenando colaboradores. Creo que pudiéramos hacer una gran sinergia por ese lado para hacerlo de manera provechosa, no solo para nosotros, sino para escalar también las oportunidades de impacto que tiene la escuela creativa y creo que podríamos hacer una mancuerna fabulosa. Creo que ya la estamos haciendo, creo que la haremos. Eh, em, pues eso es lo que propongo, ¿no? Como ver qué sugerencia tienes para que demos esos primeros pasos. Sí, genial. Fíjate que acá yo tengo dos limitaciones con esta encomienda. Una, nunca he estado presente cuando se gestiona un círculo así, ¿no? O sea, nunca he estado presente con cómo se creó un círculo madre o un círculo padre. Este, y dos, nunca lo hemos aplicado para una sociedad que no es de trabajo, pero sí sé que hay muchísimas ONGs que así están. Y sé también que, que lo hacen de una forma, también tienen como prácticas que pueden hacer. Entonces yo lo que puedo decirte es, dame una semana para que obtenga información. Me gustaría consultar al, ahora sí que al que hizo lo de Top Management en España, porque de allá proviene la empresa y que él ha estado gestionando y gestando todo esto. Me gustaría preguntar con él. Y quizá un apunte que no dije, pero que es buenísimo, este, que el modelo circular sociocrático se va a adaptar a la realidad del equipo y no el equipo al modelo. Eso es bien importante también, porque es el equipo el que ya genera el trabajo. Y de hecho, pues ahí está la prueba con todos los carteles y toda la producción que ahorita ya está súper avanzado. O sea, ya se está trabajando sobre esto. Entonces, Ujú. el modelo ayuda a reflejar lo real, lo que ya está pasando en realidad, y a organizarnos mejor. Entonces, yo creo que a mí me suena que la pista va por ahí, de ya el trabajo que está. Sería importante saber, Ricardo, quiénes son las personas fundacionales que estuvieron contigo en este documento fundacional. ¿Quiénes son las personas que han dedicado tiempo, que están en esto, que organizan, que escriben, que dedicaron tiempo? ¿Quiénes son las personas que se suman como talleristas o como artistas, como el rol que sea? Porque ahí hay una gran distinción en cuanto a quiénes son las personas que están ayudando a dibujar cada círculo, ¿no? O sea, yo creo que ya están, ya existen, tú seguro las conoces, solamente que hay que conocer más ahí. Y te lo pongo otro ejemplo, el nombre de la escuela creativa ya existió, nos precede, ¿no? Y no hay no sé si hubo un consenso o no, pero ya está, ¡pum! Apareció en el mapa, ¿no? Ujú. Algo así creo que también llegó un punto en los círculos y mandatos, se pone en el mapa, ¡pum! Ahí está. Y empezamos a invitar así, Entonces hay personas que ahí, pero no quisiera decirte una barbaridad de que sí, vamos a hacer este consenso. Me gustaría sí buscar cómo se hacen las ONGs, que creo que es lo más parecido a la escuela creativa ahora mismo. Y déjame preguntar también al que yo concibo como experto, que además yo creo que le va a gustar mucho
que se esté haciendo algo así, ¿no? Entonces, yo en una semana creo que podría decirles más info de cómo empezar a gestionarlo. Lo bueno es que causó interés y ya para eso es una brújula que nos dice, Ujú. sí vamos en esa dirección, ¿no? Sí. Entonces, y importante para mí porque en algún momento vamos a hablar todos en persona y así, y que no lleguemos como de, ay, este cuate de, de dónde salió. Entonces, creo que la socialización empieza hoy y eso es algo bueno, y tú eres el factor común de todos nosotros. Entonces, para mí ha funcionado bien la socialización contigo y eso me permite predecir que también con el resto de los miembros, ¿no? Así que hay que aprovechar eso, es muy bueno. Y bueno, pues yo recibo noticias mías o reciban noticias mías en una semanita y un poquito les digo cómo estaría el rollo, ¿no? Perfecto. Pues yo para no quitarte tiempo ahorita, se me ocurre que te puedo preparar un escrito, un audio, no sé qué modalidad prefieras, un video, un audio, un escrito, donde te dé todos los detalles de todos los antecedentes que existen, los contextos de todos los compañeros que estamos involucrados, porque con lo que hemos intentado trabajar es con la máxima flexibilidad. Ya como es lo que nos queda como experiencia de otros procesos, de otros intentos. Sí, Y, eh, me parece maravilloso que este sea un modelo estratégico que se adapta al contexto y no nos tenemos que adaptar al modelo, ¿no? Porque al final es como que lo que nos ha estado llevando a la forma que está tomando la propuesta de la escuela creativa, de máxima flexibilidad, de máxima ujú, tolerancia con los tiempos, con los compromisos, con lo que se puede asignar, con las locaciones, porque ya vemos gente de varios estados, de varias ciudades, de varios horarios, incluso de varios usos horarios. genial. eh, entonces, pues es algo que necesitamos, no nos sirve ningún modelo existente, ¿no? Y de alguna manera, intuitivamente o por la influencia la actualidad TIL en la que estamos viviendo, que ahora ya tiene un nombre, ¿no? Ujú, Gracias a lo que nos compartes, yo siempre he pensado que somos un síntoma de nuestro tiempo todos, ¿no? Desde nuestros distintos lugares. Entonces, al ser todos sintomáticos de nuestra realidad actual, pues creo que eso fue lo que fue conduciendo a de manera intuitiva como que ir buscando algo así. Pero qué chido que coincidimos contigo, que te estás sumando al equipo, que nos estás compartiendo todo esto, porque pues si tú no tuvieras la intención de compartir toda esta experiencia y este aprendizaje, ahí habría un bloqueo en la cascada que no nos permitiría continuar. Entonces, pues tú dime qué formato es el mejor, si te hago un sí, textote, una carta, un audio. a mí leer me encanta, yo prefiero texto y si no video está bien, pero texto preferencia. Perfecto, entonces te voy a preparar un texto así a lo largo de esta semana mientras tú vas reuniendo la información que nos vas a compartir nuevamente. Yo voy haciéndote ese textote y el... otra cosa que te quería preguntar, y la pregunta es a la vez una propuesta, ¿haríamos otra sesión? No sé, a lo mejor en otra sesión podríamos tener también, sería el Sí, modo de... claro. Sí, yo creo que la socialización es importante. Se tiene que socializar la información, los saberes. Creo que lo dice en tu documento fundacional. Entonces, podemos aprovechar que pasar este tiempo que las personas que no se pudieron conectar, que además le hicimos un poco a quemarropa, perdón por eso, pero nos ganaron las ganas ya de presentar esto y pues a lo mejor puedan ver la repetición y pasado ese tiempo, no, creo que fue Leticia que ya vi que entró, y creo que ella nos mandó una página, ¿no? Para ver las disponibilidades de todos. Fue Lalo. Lalo, ajá. Ajá. Entonces, a lo mejor ahí encontramos el buen día y la buena hora. Y si yo tengo más diapositivas, las ponemos algo muy gráfico, este, incluso podríamos, ¿sabes qué se me ocurre? Yo podría hacer un dibujo de cómo Ujú. creo que con este documento que me mandes, a mí me hace sentido que está funcionando
y a lo mejor ya estás haciendo circularidad sin nombrarlo, ¿no? Y me suena, ¿eh? Por mucho de lo que ya habías escrito. Entonces pudiéramos hacer esa y yo otra hora, creo que está muy bien, hora y media, viendo que sí nos echamos el tiempo, lo hacemos sin ningún problema. Este, lo vemos en el horario que digan, pero sí, yo dispuesto, ¿eh? Perfecto. Pues muchas gracias, Magín. Qué chido. Gracias. Estoy súper contento. Me gusta mucho eso de que las ganas nos ganaron y creo que vemos mucha gente con muchas ganas, entonces pues tengo mucha esperanza y creo que nada más falta alinear, ponerle nombre y coordenadas a nuestro propósito, porque creo que tenemos el mismo todos, pero todavía no está ahí en unas coordenadas, ¿no? Entonces también, pues, nada más viendo tus presentaciones se me ocurrieron un montón de juegos como para hacer las dinámicas de Que, encontrar nuestro ay, propósito buenísimo. y todo ese rollo. Entonces, ojalá también vayamos pensando en algún tiempo para una reunión presencial de entrada Sí. están todos invitados el 27 de septiembre. Vamos a hacer la presentación con nuestros vecinos de la unidad Aquiles Cerdán. Vamos a hacer la presentación de un proyecto de huerto urbano para la unidad, que de hecho es como una mini réplica de la escuela creativa, pero Ujú, completamente autónoma, delimitada a la colonia, con los vecinos y todo eso. Creo que si de aquí al 27 le doy a un juego con el que podamos a lo mejor hacer una práctica, si tú no tienes tiempo de asistir el 27 de septiembre, pero damos una réplica de Sociocracia, creo que la podemos adaptar también al proyecto de huertos urbanos, que es una matriz también de circularidad, pero a nivel local, a nivel colonia. Entonces, creo que estaría chidísimo si a lo mejor vamos todos y hacemos un jueguito el 27 de septiembre, que es sábado. Ya lo iremos viendo, ahorita no hay que ponernos tensos ni presionarnos con los tiempos, pero ahí está como la propuesta. ujú. Ya, por mi parte cierro mis aportaciones. Gracias. Gracias, gracias por la invitación también. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si no podemos ya aquí cerrar la grabación y ya nos llevamos compromisos, que es lo más importante, de estar en circularidad, siempre tener un compromiso para que no pare el círculo, ¿no? Pero pues muchas Ujú. gracias, y pues creo que no hay más dudas. Entonces, pues ahí estamos en contacto. Y gracias, Magín, y pues muchas felicidades, acabas de inaugurar el ciclo escolar de Ah, la ya me Escuela tocó el Creativa. remojo. Sí, No, ahora te qué buena convertiste en onda. el padrino. Sí, vamos a tener que ahí mocharnos. Pero bueno, ahora con mucho Corte gusto. de listón. Gracias. Cuídense. Gracias, Muchas Magín. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Y gracias a todos por su tiempo.